Mirad, yo no soy muy de ver la tele. Sin embargo, siempre hago dos excepciones. Dos emisiones que cuando me las cruzo, tengo que dejar lo que esté haciendo y quedarme a ver. Pasapalabra y Spider-Man. La de 2002, Dejaos de tonterías. Pasapalabra porque tengo la realidad alterada y de verdad creo que soy capaz de acertar el apellido de un paracaidista noruego que empieza por la S. Y Spider-Man, pues porque es una locura de película. Hay pocas películas que me despierten una sonrisa de la manera que lo hace Spider-Man. Y eso que para muchos será una simple película de superhéroes, una de tantas. Pero es una película que forma parte de mi vida a un nivel mucho más profundo. Porque la siento cercana, la siento familiar. A ver, es una película sobre un adolescente al que le cambia la vida cuando empieza a lanzar un líquido blanco y pegajoso. Más familiar que eso. Creo que muchos sentimos eso con Spider-Man. Es una película de superhéroes que no es tan espectacular como las mejores de Marvel, o tan profundas como los Batman de DC. Pero joder, por muchas películas de superhéroes que vea, jamás encontraré otra que me haga sentir lo mismo. Spider-Man cuenta una historia bastante simple. Si lo analizamos por encima, es una historia de origen que alterna escenas del nacimiento de nuestro héroe, de Spider-Man, con otras del auge y la caída del villano, el Duende Verde. Planteamiento, nudo y desenlace bastante claros, una trama sin mucho misterio y pocas pretensiones más allá de una. Hacer que pases las 2 mejores horas de tu jodida existencia. Porque lo primero que me llama la atención de Spider-Man es eso. Nos hemos acostumbrado a que las películas de superhéroes persigan las 2 horas de duración como el mínimo, como la marca estándar. Tanto que si vemos una que está en la hora y media, montamos una fiesta. Siendo sincero, no recuerdo la última vez que vi una película de superhéroes de 2 horas y me sentía a gusto con lo que veía. Quizás con las 3 horas de Endgame. Y por motivos evidentes, vaya, esa película podría durar 6 horas y allí me tendrían, al borde del colapso. Spider-Man dura 2 horas. 2 horas. Es una de esas películas que se hacen tan amenas, que se disfrutan tanto, que yo hubiese jurado que duraba 1 hora y cuarto. Pero aquí está lo que hace a esta película tan especial. Como digo, Spider-Man seguramente no sea la película de superhéroes más espectacular ni la mejor escrita. Tiene cositas bastante inocentes como la cursilada de la escena final, que Peter se ponga como un armario de la noche a la mañana y nadie le diga nada, o que se lleve una bandeja con una telaraña y nadie se dé cuenta. Lo que hace tan especial a Spider-Man es el enorme cariño que destila cada segundo. Volviendo a las 2 horas de duración, es impresionante cómo la película consigue mantener el ritmo en todo momento. He vuelto a verla para escribir este vídeo, como si no me supiese la película de memoria, y os prometo que no le sobra ni una escena. Como sabéis todos los locos de Spider-Man, la película se divide en 2 partes muy marcadas. La primera hora es de desarrollo de personajes y de construcción de la historia. Es mucho más desenfadada y se centra en la relación de los personajes y en el nacimiento del héroe. La segunda parte, la última hora de la película, se enfoca más en las secuencias de acción y en el aspecto social del superhéroe. Y ese es otro milagro de esta película. ¿Cuándo fue la última vez que una película de superhéroes se tomó 1 hora para construir el mundo? Para darle mimo y capas a cada escenario, a cada trama, a cada personaje. Porque ahora parece que la fórmula consiste en meter 2 o 3 peleas espectaculares y entre tanto, rellenazo que nos lleve con la mayor levedad posible al siguiente enfrentamiento. Pero en Spider-Man no vemos la primera pelea seria hasta la hora de película. Y nadie se queja ni se aburre, porque la película tiene una variedad impresionante en todas sus escenas. Para empezar, las escenas de acción, sin estar llenas de explosiones o fuegos artificiales, son divertidas a rabiar. No hay 2 escenas de acción iguales, ni siquiera con la misma premisa. Tenemos acción desenfadada, como la pelea del instituto o el combate de wrestling. Ojo, con cameo del luchador Randy Savage.
Como si en la próxima película de Spider-Man hace un cameo, qué sé yo, Roman Reigns. Pero es que luego tenemos las secuencias de acción serias, y las tenemos de todo tipo. Tenemos peleas monumentales, como la del World Unity Day. Tenemos peleas rápidas, chispazos de acción, como la paliza a los acosadores de Mary Jane que acaba con el icónico beso. Y tenemos una mezcla de todo, como la pelea final. Esa pelea me parece un ejemplo perfecto de cómo cerrar una película de superhéroes, así que enseguida profundizamos en ella. Otra cosa que me fascinó volviendo a ver la película por enésima vez es lo bien que utiliza los escenarios. Haciendo un repaso escena a escena, hay muy pocas que repitan escenario. Con diferencia, los sitios que más vemos son las casas o el autobús al principio. La película nunca repite escenarios, pero aún así cada escena se siente como estar en casa. Cada uno de los elementos mostrados nos encaja y enseguida estamos dentro. ¿Y eso por qué? Pues porque somos unos locos de Spider-Man. Si de repente saliese peleándose en Marte, pues nos parecería bien. Bueno, sí y no. Como os decía antes, hay pocas películas, de superhéroes o no, hechas con tanto cariño y tanto mimo. Y eso se nota también en los escenarios, porque no recuerdo otra película de superhéroes que nos meta en un lugar, en una ciudad, de manera tan efectiva. ¿Sabéis cuál es la ciudad de The Marvels o cuál es la de Thunderbolts? Pues lo mismo es Chicago que Zaragoza. En Spider-Man todos sabemos que estamos en Nueva York. Y sí, sé que es más fácil reconocer Nueva York que Chicago o Zaragoza, pero la película nos invita a descubrir la ciudad. Constantemente vemos elementos propios de la ciudad, los rascacielos, los taxis amarillos, el World Unity Day, tradiciones y símbolos de una ciudad que le aportan ese toque familiar a una película que por argumento es lo menos familiar del mundo. O la gente, los neoyorquinos adorando a Spider-Man y a los 5 minutos cagándose en su estampa. Puro Nueva York, vaya. Porque Spider-Man es una película de superhéroes. De un tío que lanza un líquido blanco y pegajoso y de un loco que vuela con una nave y con una máscara mucho menos turbia que su cara real. Pero en todo momento es una película de Nueva York. Si Spider-Man quiere ir a un sitio, lo hará balanceándose entre rascacielos y por encima de los taxis amarillos. Y eso, aunque parezca una tontería, es lo que nos hace sentirnos en casa en cada momento. Porque la ciudad es un personaje más y probablemente uno de los más importantes. Hablando de personajes, dejadme deciros una frase para nada absolutista. El casting de Spider-Man es el mejor de la historia del género de superhéroes. Para empezar, los secundarios se encajan a la perfección. Desde Harry, un James Franco especializado en ser un niñito de papá con más dinero que neuronas, hasta MJ, el tío Ben o la tía May. Todos encajan en su papel y todos tienen una escena, un momento, en el que destacan por encima del resto. ¿Cuántas películas habéis visto en las que el octavo actor en importancia sea tan querido como el segundo o el tercero? Y por supuesto, mención especial a J.K. Simmons, en su rol de periodista rancio, cuñao y bigotudo. Cuando sale en pantalla se roba la película y es recordado como un rol icónico teniendo 2 escenas contadas. Para esta parte del vídeo quiero que os pongáis en pie porque vamos a hablar de ellos dos. Del dúo que coge la película y la eleva al siguiente nivel. Empecemos hablando de Don Willem Dafoe. Por si no le conocéis, mi jodido padre. Es curioso, porque de pequeño me cagaba encima viendo al Duende Verde y ahora cada vez que aparece en pantalla siento que se lo debo todo. Quiero ser muy claro en lo que voy a decir. No hay un solo actor en el mundo, nadie que pueda hacer este papel con un cuarto del talento de Willem Dafoe. Norman Osborn es el típico ricachón que se cree intocable. Es una especie de científico. Un día se le va la pinza con un experimento y empieza a escuchar una voz que le pide que arrase con todo, incluidos los dinosaurios de la Junta de Accionistas y, por supuesto, Spider-Man. Lo de Willem Dafoe como Norman Osborn es un muy buen trabajo, pero el verdadero frenesí llega cuando empieza a perder el coco y el Duende Verde se apodera de él. Por Dios, la escena del espejo.
¿Quién te saca esa escena sin dar vergüenza ajena? ¿Jim Carrey, quizás? Esa escena es el ejemplo perfecto de la dualidad que también maneja Willem Dafoe durante toda la película. Ese surrealismo, esas caras, que con cualquier otro personaje o actor nos haría apagar la tele, pero que con él nos tiene así. Por supuesto, su contrapunto es Peter Parker, el muchacho rarito que pierde el autobús y que cuando tiene la oportunidad de establecer contacto femenino se limita a sonreír para no desmayarse. Literalmente, nosotros. Tobey Maguire es el mejor Peter Parker que ha habido y habrá. Ni siquiera os molestéis en llevarme la contraria. Es otro personaje con una dualidad muy bien llevada. Para empezar, ves ahí una especie de potencial. No sé muy bien cómo decirlo, así que os dejo esta review de Letterboxd que lo resume a la perfección. Mola muchísimo su transformación porque el tío descubre que tiene poderes y antes de ponerse a hacer cosas serias, salta entre edificios y se carga media habitación haciendo el imbécil. Una vez más, literalmente nosotros. Ya transformado en Spider-Man, es increíble esa dualidad de superhéroe que es el rey del mundo con ese chaval que sigue siendo incapaz de hablar con mujeres sin cagarse encima. Creo que la película lleva ese contraste con mucha gracia y nos demuestra que los superhéroes que son humanos siempre funcionarán mejor que los dioses capaces de destruirlo todo con un bostezo, porque todos nos identificamos con Peter Parker. Bueno, yo soy literalmente él, ya lo sabéis, me lo he pedido antes. Con ese chico normal que vive su vida como puede y de repente se encuentra semejante marronazo. Y esa otra cara del héroe, lo de un poder conlleva una gran responsabilidad y todo eso, es un contraste fresquísimo que ejecutaron a las mil maravillas. Permitidme cerrar el vídeo con lo más destacable de la película, sus escenas. Es impresionante que una sola película tenga como una docena de escenas icónicas y recordadas por todos. Venga, rápidamente os hago mi top 3. La tercera, Peter aprendiendo a controlar su líquido blanco y pegajoso. La segunda, la muerte del tío Ben. Como alguien se queje de que esto es un spoiler, lo baneo de por vida. Y la primera, la escena del espejo de Norman Osborn. Al meme me remito. Me contáis vuestra favorita en los comentarios. Spider-Man es una película plagada de escenas maravillosas precisamente por ese cariño y ese mimo en su escritura. No sobra nada, pero es que además cada escena lleva a algo nuevo. Cada escena aporta y tiene un desarrollo en sí misma. Una escena que empieza como un rezo aparentemente inocente, como la típica escena de transición, acaba con un petardazo tremendo y con un accidente que gira la película. Y conseguir ese impacto en un par de escenas es un mérito enorme, porque consigues despertar algo nuevo en el espectador. Pero que casi cada escena sea así, es una barbaridad. Es lo que tiene poner a gente con talento a dirigir las películas. No sé, Marvel, piénsalo. Podríamos dedicar 5 horas a hablar de cada escena de la película y sería una jodida maravilla de vídeo. Pero como tampoco os quiero robar el día y yo luego tengo que editar todo esto, volvamos a la última secuencia de acción. Como os decía, creo que es un ejemplo perfecto de cómo ejecutar este tipo de escenas. Porque para empezar ya tenemos un conflicto bastante interesante, un dilema moral. El típico juego de rescata a 50 niños desconocidos pero indefensos o al amor de tu vida. Evidentemente todos sabemos de sobra la respuesta. Sabemos que va a salvar hasta al basurero que pasaba por allí en ese momento. Aún así, es una buena manera de empezar una de estas batallas, porque empiezas con una decisión estimulante. Después del rescate llegan los golpes, pero en lugar de acabar por todo lo alto, con explosiones y patadas voladoras, Spider-Man da otro girito. La pelea final es totalmente intimista. Peter descubre que el Duende Verde es Norman Osborn, y la pelea toma otra dimensión. Más si cabe cuando parece que Norman ha recuperado la cordura y le ruega que no siga adelante, que sea un hijo para él. Todo resulta ser un truco del Duende Verde y la escena acaba con el villano atravesado por su propia tabla. Es un final con un tono extraño, incluso absurdo, muy alejado de las grandes batallas espectaculares de películas como Los Vengadores. Sin embargo, a mí este tipo de peleas me funcionan muchísimo mejor, porque están hechas con interés.
con un interés humano mucho más allá de los puñetazos y, una vez más, con mimo y con cariño. Porque esa es la principal cualidad de la película y lo que la eleva al siguiente nivel. Destila cariño por sus personajes y por el espectador en cada momento. Quiere atraparte, quiere sorprenderte y quiere que pases las 2 mejores horas de tu semana. Nada más, no pretende cambiar el mundo ni convencerte de que sus peleas son la salvajada más grande jamás creada. Y oye, quizás el fuerte de las películas de superhéroes debería ser ese, resultar tan cercanas que verlas se sienta como estar en casa.